saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, quiero darles la bienvenida a esta charla de UDED Explored y agradecer a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Permítame presentarme, mi nombre es Manuel Alberto Díaz de los Santos, soy médico internista y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Y hoy vamos a conversar de un tema muy importante. Todos sabemos que ya estamos en invierno, la temperatura cada vez está más bajita, la humedad aumenta y tememos enfermarnos. Las infecciones respiratorias en esta temporada nos causan mucho miedo, mucho temor y sobre todo, como estamos todavía con el tema de la pandemia de COVID-19, también genera un plus de miedo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a conversar sobre cómo diagnosticar las infecciones respiratorias más frecuentes en este invierno. Para eso hemos invitado y nos acompaña en el set la doctora Daniela Salazar Martínez, médico neumóloga, también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, con la quien vamos a dialogar sobre este tema
tan frecuente e importante. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerte por aceptar la invitación y estamos al pendiente de lo que tú nos puedas contar con tu experiencia y como especialista en neumología sobre esto que ya hemos comentado hace un ratito, de cómo diagnosticar infecciones respiratorias más frecuentes en el invierno. Ya estamos en invierno, la temperatura está cayendo, la humedad sigue aumentando y estamos preocupados de poder contraer alguna de estas infecciones respiratorias, sabiendo además que ha cambiado todo marcadamente con lo de la pandemia del COVID-19 y queremos saber, Daniela, cómo estamos enfrentando, cómo vamos a afrontar las infecciones respiratorias más frecuentes en nuestro país. Ok, doctor, usted tiene mucha razón. En realidad, con respecto a años previos, todo ha cambiado. Estamos en todo un nuevo contexto. Entonces, no es lo mismo, digamos, como el año pasado pensar que cualquier síntoma respiratorio podía ser algo tan simple como un resfrío común. Ahora tenemos la COVID con nosotros y siempre hay que tener en cuenta que podría ser un cuadro de COVID. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, generalmente nosotros nos referimos a si son infecciones respiratorias altas o bajas. La diferencia va a ser la localización de las mismas. Las altas es el sistema respiratorio alto, nariz, garganta, hasta las cuerdas vocales, y las infecciones respiratorias bajas pues van a afectar los bronquios y los pulmones. Entonces, por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que hay personas con enfermedades respiratorias crónicas que en el invierno también pueden presentar descompensaciones de forma más común. Entonces, tenemos que diferenciar si es una infección respiratoria o es una exacerbación de una enfermedad crónica. Y finalmente también tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos que pensar en COVID. En cualquier persona que hace infección respiratoria o síntomas respiratorios, hay que tener en cuenta que también puede ser COVID-19. Efectivamente, Daniela, lo que comentas, si bien es cierto, siguen siendo las infecciones respiratorias virales las más frecuentes en esta temporada y que en esta temporada también, dependiendo de la edad, comienza a aumentar la frecuencia de infecciones respiratorias. ¿Cuáles son las manifestaciones, los síntomas que podría presentarse frente a una determinada infección respiratoria? Hablemos de lo más frecuente, un resfrío común, una gripe, una infección un poco más baja en la laringe, en la tráquea, en los bronquios o cuando ya llega a los pulmones, Daniela. Primero que nada, tiene mucha razón. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, la primera etiología que tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría son producidas por virus, independientemente de si es una infección respiratoria alta o baja. Generalmente, la gran mayoría, podríamos hablar más de un 90%, son producidas por virus respiratorios. Y también lo que dijo es muy importante. ¿A quiénes va a afectar más o en quiénes tenemos que tener en cuenta que la infección puede ser más preocupante, más nociva? Generalmente en los niños muy pequeños, menores de 5 años, en los adultos mayores y también si hay algún paciente o alguna persona en casa que, por ejemplo, tenga alguna otra enfermedad que les puede bajar las defensas, o sea, los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, cuando hablamos de síntomas tenemos que tener en cuenta, si hablamos de las infecciones respiratorias altas, los síntomas más comunes van a ser, por ejemplo, los síntomas catarrales, estornudos, congestión nasal, mucosidad. Si hablamos de una faringitis aguda, tenemos que tener en cuenta que el síntoma más común va a ser el dolor de garganta. Si vamos más abajo y hablamos de una laringitis aguda, aunado a los síntomas previos, podemos tener, por ejemplo, disfonía o que la voz cambia o la voz baja. Si estamos hablando de infecciones respiratorias bajas, ahí tenemos en cuenta otro tipo de síntomas. Por ejemplo, en las bronquitis agudas podemos tener tos con formación de expectoración, que si tenemos, por ejemplo, dependiendo
el tipo de expectoración, la calidad de la flemita, es que podemos diferenciar algún tipo de otro, ¿no? Y finalmente, si una persona tiene una neumonía, podemos ver que la persona, muy aparte de tener tos, de tener expectoración, pues se va a agregar otros síntomas como la fiebre, que la fiebre en realidad puede acompañar a la mayoría de infecciones respiratorias, o sea, el hecho de tener fiebre no nos va a dar en claro un lugar, sino lo que nos va a decir es que es un cuadro agudo, principalmente. Y también en el caso de la neumonía lo que podemos tener es dificultad respiratoria, falta de aire y algunos otros síntomas de alarma que por ejemplo, en el caso de los adultos mayores se puede agregar confusión, que el paciente tiene más sueño, que el paciente, por ejemplo, también puede tener otro tipo de síntomas como que se le baja la presión, o sea, que son para nosotros signos de alarma. Efectivamente, entonces Daniela, con todos estos síntomas que en realidad son bastante inespecíficos para determinar qué tipo de infección tiene, es importante saber que los síntomas son bastante frecuentes en los diferentes tipos de infecciones respiratorias. Lo que está mencionando, el tema de moquitos, el tos, dolor de garganta, y conforme la infección va avanzando pueden aparecer otros síntomas. ¿En qué momento, Daniela, nosotros podemos solicitar algún tipo de examen o algún tipo de análisis para poder complementar esa sospecha de diagnóstico de una infección respiratoria? Ok, si tenemos en cuenta, por ejemplo, una infección respiratoria alta, un resfrío común, lo que nosotros generalmente hacemos con el paciente es medidas de soporte y no necesitamos un examen que nos ayude, por ejemplo, a hacer más diagnósticos, ¿no? Muchas veces con el examen físico, o sea, con la ayuda de un médico que haga la revisión del paciente es suficiente. Ahora, eso ha cambiado mucho actualmente porque estamos contando con telemedicina y el problema de la telemedicina es de que no podemos examinar al paciente como lo hacíamos previamente. Entonces, muchas veces tenemos que, digamos, hacer unas preguntas al paciente para que nos pueda orientar. Por otro lado, si nosotros tenemos un paciente que presenta síntomas de importancia, por ejemplo, está con tos, está con expectoración, está con fiebre y comienza a presentar dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, agitación, comienza a respirar más rápido, obviamente estos signos de alarma nos dicen que el paciente debería acudir inmediatamente a alguna emergencia. En la emergencia, normalmente nosotros a los pacientes podemos tomarle un estudio de imágenes, un estudio puede ser una radiografía de tórax y si queremos diagnosticar COVID, el estudio ideal sería una tomografía de tórax y de acuerdo también a la historia que presenta el paciente, si ha estado en contacto con pacientes que ya hayan tenido previamente COVID, si el paciente, por ejemplo, es un paciente que ha estado saliendo, que no se ha estado cuidando bien. En este momento lo importante también es hacer descarte de COVID. Como sabemos, dependiendo en la etapa de la enfermedad y los síntomas, lo ideal es hacer una prueba molecular a través de un hisopado. Y pues el resto de exámenes va a depender del criterio del médico, ¿no? Si estamos sospechando alguna otra enfermedad o estamos sospechando, por ejemplo, que podría ser una influenza o estamos sospechando que podríamos tener algún otro tema, por ejemplo, la exacerbación de un paciente con fibrosis pulmonar, tendríamos que ver si amerita algún otro tipo de estudios, analizarle el oxígeno en la sangre, que eso nosotros lo hacemos a nivel del ámbito, digamos, ya hospitalario. Interesante, Daniela. Entonces, sabemos que ya nos ha manifestado que las infecciones virales ocupan el puesto número 1 y también sabemos que cuando estas son infecciones virales puras, generalmente estas se autolimitan y tienen una duración de tiempo y que si los síntomas
permanecen y se agregan sobre todo esos síntomas que tú has mencionado de que el paciente comienza a tener mayor tos, la fiebre no le baja, comienza a aparecer sensación de falta de aire, ojo, sensación de falta de aire, esa persona ya tiene que recurrir a una institución de salud para que se pueda realizar otro tipo de examen y corroborar si esa infección respiratoria aguda en este caso no se ha complicado y no presente otro tipo de germen agregado a los más frecuentes que son los virus. Daniela, ¿y cómo tratamos de manera general? Es importante saber de que el tratamiento inicial es sintomático, porque como son la gran mayoría de estos virus, no hay antivirales para manejar la gran mayoría de estas infecciones respiratorias. ¿Cómo es el tratamiento sintomático de estos pacientes que presentan infecciones respiratorias? Muy bien, muy buena pregunta. Con respecto al tratamiento de las infecciones respiratorias, lo más importante hay que tener en cuenta que en la gran mayoría el tratamiento es de soporte, el tratamiento es sintomático. Por ejemplo, si tenemos fiebre, podemos tratar la fiebre. Si tenemos dolor de garganta, podemos tratar el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la congestión nasal, ¿no? Si tenemos gran cantidad de expectoración o dificultad para expectorar, podemos usar unos medicamentos que se llaman oncolíticos que nos pueden ayudar a expectorar. Entonces, en realidad, todo ese tratamiento es tratamiento de soporte, que se debe aunar a la buena hidratación del paciente y al reposo. Es importante tener eso muy en cuenta ahora. Si nosotros tenemos síntomas respiratorios agudos, no tenemos certeza de tener COVID o tal vez sí, lo más importante es hacer reposo. O sea, no salir a trabajar o no salir de casa para no exponer a las otras personas y también para que yo pueda mejorar rápidamente. El tratamiento con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, con antibióticos, con antivirales, con corticoides, con inhaladores broncodilatadores, pues ya va a meritar la indicación del médico. No es bueno que nadie se automedique, independientemente de la enfermedad, porque lamentablemente estamos viendo mucha automedicación ahora, lo cual está muy mal, ¿no? Nos va a generar problemas más graves más adelante, como la alta resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, el uso de antibióticos debería estar muy restringido. Menos del 10% de las infecciones respiratorias agudas son por bacterias y el tratamiento antibiótico va dirigido a atacar a las bacterias. Es verdad que algunos pacientes con infecciones virales pueden luego, hacer una sobreinfección bacteriana, pero de ese grueso de pacientes es también menos del 10% de los cuales que va a sobreinfectarse con una bacteria. Y muchas veces estos pacientes son pacientes con infecciones importantes y que la decisión de agregar un antibiótico va a depender principalmente del médico. Por otro lado, el uso de corticoides, que es un medicamento antiinflamatorio muy bueno, también debe estar restringido al consejo médico. No es bueno, en especial en este momento, tomar corticoides como automedicación. Esto se debe a que, por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga una sospecha de tener COVID, el uso de corticoides en el inicio de la enfermedad pues puede ser nocivo porque puede hacer que la enfermedad se agrave, principalmente cuando va avanzando a partir de la segunda semana. Entonces, el uso de corticoides no debería hacerse como automedicación, debería estar muy restringido. Los antivirales, pues, son medicamentos dirigidos al tratamiento específico de ciertos virus. Sin embargo, habiendo gran cantidad de virus que producen las infecciones respiratorias, no tenemos la capacidad de dar antivirales a todas las infecciones y no es necesario, salvo en casos específicos. Daniel, es muy importante lo que nos han manifestado sobre el tema del tratamiento. Recordar que estas infecciones respiratorias, la gran mayoría son virales y necesitan un tratamiento de soporte.
el que tú has manifestado, para calmar la tos, para mejorar la congestión, para bajar la fiebre, calmar el dolor, ¿correcto? Y cuando ya vemos de que este tratamiento de soporte no está respondiendo, el paciente tiene que buscar ayuda médica. Y es la persona indicada para recetar otro tipo de tratamiento que no sea el de soporte. Y ahí está el tema del antibiótico si lo necesitara, el corticoide si lo necesitara, el inhalador si lo necesitara. Eso es bien importante, señores, por el tema de la automedicación. Tenemos un gran problema en el Perú con la automedicación y todavía tenemos el concepto que ni bien aparece un síntoma respiratorio o al primer síntoma respiratorio ya estamos iniciando antibióticos. Y eso no es correcto, por lo que ha manifestado Daniela, que si hacemos esa conducta o realizamos esa conducta, lo único que estamos logrando es potenciar en nuestro organismo una resistencia al antibiótico, que cuando realmente lo necesitemos no va a tener el efecto que esperamos que el antibiótico haga. Entonces sí es importante tener en cuenta, ojo, infecciones respiratorias, tratamiento de soporte. Cuando el cuadro no mejora con el tratamiento de soporte, recién ahí recurrir rápidamente a una institución de salud para que sea evaluado por un médico y sea el que indique, de ser necesario, un antibiótico o otro tipo de medicamento que necesitar. Daniela, y para terminar esta bonita entrevista, queríamos que nos cuentes un poquito, aquellas personas que todavía no tienen síntomas, pero que quieren o no quieren enfermarse, cómo prevenir infecciones respiratorias en este invierno. Muy bien. Con respecto a la prevención, en realidad nosotros, a través de estos últimos meses, el público en general ha conocido cómo debemos prevenir, por ejemplo, el contagio de la COVID-19 y la mayoría de infecciones respiratorias se van a prevenir de la misma manera. Entonces, si recapitulamos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Principalmente, lavarse las manos, en especial, si, por ejemplo, nosotros llegamos a casa, hemos tenido contacto con alguna superficie sin querer, pero el lavado de manos debe ser siempre con agua y jabón y por lo menos 20 segundos, por lo menos. Luego, evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas, manijas de puertas, barandas, picaportes, botones de ascensores y, si en caso fuera necesario, tratar de hacer la higiene de manos inmediatamente después de haber tocado esta superficie. Higiene respiratoria también es muy importante. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ya tenemos algún tipo de síntoma y comenzamos a estornudar, comenzamos a toser, comenzamos a producir secreciones, lo importante es no hacerlo al ambiente ni tampoco al piso. Entonces, siempre es importante cubrirse el rostro, idealmente con un pañuelo, y luego desechar el pañuelo inmediatamente en un lugar seguro. No toser al ambiente, no toser cuando las personas están cercanas a nosotros, y si no lo podemos evitar, siempre tratar de cubrirse. Es importante también, por ejemplo, actualmente, si hay alguien enfermo en casa, pues no compartir los fomites. ¿Qué son los fomites? Las toallitas, los cubiertos, los platitos, en especial si hay una persona cercana a nosotros, porque esta podría ser una forma también de contagiarnos. Ahora, si hablamos de prevención en el contexto de COVID, junto a todo lo que ya he mencionado, el distanciamiento social y también el uso de mascarillas, pues son muy importantes. Entonces, si tenemos en cuenta que nosotros tomamos estas medidas de prevención, que las hacemos para protegernos de la COVID-19, también nos estamos protegiendo de infectarnos de otro tipo de virus, de otro tipo de bacterias. En todo caso, otra forma de prevenir las infecciones respiratorias es, si tenemos la posibilidad, acceder a la vacunación, en especial a la vacunación estacional para influenza y también a la vacunación contra el neumococo, que si bien es cierto, está indicada para ciertos grupos etarios,
se puede acceder libremente a la vacunación contra el neumococo para evitar, digamos, que podamos generar una infección por neumococo o por influenza en este lapso de tiempo. Excelente, entonces recordar todas las medidas de prevención que estamos teniendo actualmente para prevenir COVID-19 también nos sirven para prevenir otras infecciones respiratorias. Y más el agregado del uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la vacunación. La vacunación como prevención de manera especial a la población de riesgo, ¿no? Adultos mayores o que tengan una enfermedad de fondo, pero que también puede estar abierto para quien lo requiera pueda hacerse y prevenir este tipo de infecciones, sobre todo influenza y neumococo. Para terminar, Daniela, recuérdanos por favor los signos de alarma, cuando yo me debo preocupar si es que estoy presentando uno de estos síntomas o signos y que tenga que recurrir rápidamente a un centro de salud, a una institución de salud, a una emergencia por sospecha de una infección respiratoria aguda, en este caso, que ya requiera un manejo especializado o que inclusive requiera hospitalización. Bueno, si yo tengo una infección respiratoria aguda con síntomas digamos, graves, ¿cuáles serían estos? Que yo tenga principalmente dificultad para respirar, agitación, que esté respirando muy rápido y, por ejemplo, que se agregue algún síntoma neurológico. ¿A qué me refiero? Si el paciente o la persona con estos síntomas, por ejemplo, no despierta, no está reactivo, eso es una emergencia inminente. Ahora, en el contexto de la COVID-19, pues hay que tener en cuenta que muchos síntomas son compartidos por todos estos tipos de infecciones respiratorias agudas y podemos tener catarro, dolor de garganta, tos seca, tos con expectoración también, podemos tener fiebre. Es bien importante saber que el paciente va a tener fiebre y que necesariamente la fiebre y el malestar no son síntomas que nos deben llevar en primera intención a buscar ayuda médica o una emergencia. Como mencionamos previamente, la mayoría de estos síntomas pueden manejarse en casa con tratamiento de soporte. Sin embargo, si nosotros presentamos dificultad respiratoria o alguien en la familia está con dificultad respiratoria, está respirando muy rápido, es importante acudir a la emergencia. Actualmente se recomienda que en casa contemos con un pulsoxímetro, que es un aparatito que nos ayuda a medir el porcentaje de oxígeno en nuestra sangre. Al tener estos aparatitos en casa, nosotros tenemos cierta seguridad de monitorizar cómo va nuestro oxígeno en sangre. No era algo que se hiciera previamente, en realidad es un proceso que se ha venido tomando en cuenta gracias, digamos, a la pandemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si contamos con uno de estos aparatitos en casa, podemos también monitorizarnos. El objetivo es que siempre tengamos el oxígeno mayor o igual al 95%. Si comienza a disminuir, no es que hay que correr inmediatamente a la emergencia. Si está en 94, 93, quiere decir de que probablemente ya no, o más bien tengamos algo que nos está afectando. Si comienza a bajar menos de 93, eso sí indica que debemos acudir a la emergencia porque el oxígeno comienza a bajar y puede ser necesario utilizar oxígeno suplementario o en todo caso mayor investigación por parte del médico para ver cuál sería la causa. Entonces, simplemente para recapitular, si hay alguna persona en casa que está con dificultad para respirar, que se agita muy rápido, que respira muy rápido y que si tenemos el pulsoxímetro en casa vemos que comienza a bajar el oxígeno, inmediatamente hay que acudir a la emergencia. Excelente, Daniela. Creo que nos ha quedado bastante claro los consejos y las recomendaciones que debemos tener en este invierno para prevenir una infección respiratoria y si es que ya le empezamos a tener cómo manejarla en casa y cuándo ya es necesario buscar ayuda médica para complementar el tratamiento y
curarnos de estas infecciones que son bastante frecuentes en esta temporada. Agradecerte por esta bonita entrevista, nuevamente en nombre de la Facultad de Medicina, por esta brillante participación, Daniela, y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesta a apoyarlos y bueno, recordarles a todos que traten de quedarse en casa si es posible, que si tienen que salir usen su mascarilla, que se laven bien las manos, que si hay síntomas de emergencia acudir rápidamente a algún centro de salud y obviamente tratemos de evitar la automedicación. Muchas gracias, doctor. Excelente, Daniela. Bueno, a continuación, nuestros alumnos de cuarto año de la Facultad de Medicina Campus Lima nos han preparado el taller justamente de medidas de prevención contra el COVID-19 y cómo llevar un estilo de vida saludable. Démosle pase y escuchemos con atención lo que nos han preparado. Hola, mi nombre es Almendra Oyola, estudiante de Medicina Humana de la Universidad de Piura, Campus Lima. Gracias a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a presentarles un taller acerca de medidas de prevención contra el COVID-19 y cómo llevar un estilo de vida más saludable. Para comenzar, debemos saber cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos tomar para evitar la propagación del COVID-19. Número 1. Lávate las manos con frecuencia con agua y con jabón, o si no, puedes utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. Número 2. Intenta mantener al menos 1 metro de distancia con las personas que te rodean. 3. Intenta no tocarte ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. 4. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado, o si no, utiliza un pañuelo desechable. Y bueno, con respecto al uso de mascarillas, si bien es cierto, hay diversidad de tipos, lo importante aquí es saber cómo utilizarlas correctamente. Basándonos en la fuente del Ministerio de Salud, si 2 personas están cerca y utilizan la mascarilla como se debe, el riesgo de contagio disminuye a 1.5%, entonces es fundamental saber cómo utilizarlas. Bueno, el primer paso que debemos seguir es lavarnos las manos, luego contar con nuestra mascarilla, en este caso es la KN95. Debemos identificar cuál es la parte que va para nuestro rostro, colocar un asa en la parte de acá atrás de la oreja, en la otra también, ajustar la parte de la nariz y que quede nuestra cara completamente compacta con la mascarilla. Lo que no debemos hacer es tocar la mascarilla con nuestras manos, porque si no la contaminamos y tocamos cualquier cosa y vamos propagando así la infección. Otra cosa que no debemos hacer es utilizarla así debajo de nuestra nariz, porque no tendría ningún sentido. Tampoco ponerla debajo de nuestro mentón, como lo estoy haciendo ahora, ni tampoco en nuestra cabeza, ¿no? Esas son acciones que no debemos tomar si queremos realmente hacer un uso adecuado y protegernos a nosotros y a los demás. Y ahora le doy pase a mi compañero Joaquín para que continúe con la charla. Muchas gracias por la información, Almendra. Un saludo a todos, mi nombre es Joaquín Arrascue, también soy estudiante de cuarto año de Medicina y quiero conversar con ustedes de un tema muy importante, que es la actividad física. Hoy, en tiempos de COVID, a pesar de que se ha levantado la cuarentena, lo más probable es que muchos de nosotros pasemos la mayor parte del día dentro de nuestras casas, siendo así más fácil pasar un mayor periodo de tiempo en inactividad física, haciendo de nuestro estilo de vida un estilo de vida sedentario. Y esto es un factor perjudicial para nuestra salud, ya seamos jóvenes o adultos mayores. Por ello, lo más recomendable, según expertos en la salud, es dedicarle un espacio de tiempo en nuestro día a día donde podamos realizar algún tipo de actividad física dentro de casa.
No es necesario tener mucho equipo, basta por tener un espacio no muy grande donde nos sentamos cómodos, podemos utilizar un mat, una alfombra y por lo menos dedicarle unos 30 minutos del día. Ahora, por otro lado, ha estado muy en discusión si salir a realizar algún tipo de actividad física al aire libre es lo más adecuado o no, ya que por un lado tenemos el riesgo de contagiarnos del virus, pero por otro lado nos ayuda a disminuir la ansiedad, siendo muy bueno para nuestra salud mental. Por ello, si estás pensando salir a correr, hay medidas que tienen que seguirse para disminuir al máximo el riesgo de contagiarse, las cuales son las siguientes. En primer lugar, el uso de tapaboca o mascarilla es obligatorio al salir de casa. Asegúrate de colocarlo bien y que cubra toda la boca y la nariz, de este modo. También es importante respetar las pautas de distanciamiento. Recuerda, 10 metros de adelante hacia atrás del otro corredor si estamos trotando a una intensidad moderada o acelerada y también si estamos en bicicleta. Pero si solo estamos caminando lento o trotando suave, la distancia es de 5 metros del otro corredor, tanto hacia adelante como hacia atrás. Cuando llegas a tu casa, asegúrate de desinfectar tus zapatillas y, por supuesto, lavarte muy bien las manos y el rostro. Además, es importante llevar directamente la ropa que has utilizado para correr a la lavadora, separándola del resto de la ropa de tus familiares. No olvides, es responsabilidad de todos mantenernos sanos, respetando las pautas dadas por los especialistas. Ahora daré paso a mi compañera Nicole para que nos hable un poco acerca de alimentación. Hasta luego. Muchas gracias, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Noriega, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura. El día de hoy en esta transmisión les voy a hablar un poco acerca de la nutrición en general. Primero quería comenzar acerca de los alimentos. Tenemos 5 categorías de alimentos. La primera es los carbohidratos, aquellas cosas como por ejemplo las pastas, los arroces, y son lo que nos va a brindar la energía que necesitamos día a día. La segunda categoría vendrían a ser las proteínas, que son todo aquello como las carnes o inclusive lentejas y lácteos, y es lo que nos va a ayudar a formar músculo. Después tenemos los lípidos o grasas, y debemos diferenciarlas en 2 categorías. Tenemos las grasas saturadas y las insaturadas. Las saturadas son las que conocemos también como las grasas malas, y son aquellas que a largo plazo nos van a dar problemas a nivel cardiovascular. Y debemos de tener en cuenta que debemos de consumirlas en dosis más pequeñas, y acá tenemos por ejemplo la mantequilla o los embutidos. También tenemos las grasas insaturadas, y las grasas insaturadas son aquellas que se conocen como las grasas buenas, y estas se encuentran en la palta, en el aceite de oliva o también en las nueces. Ahora otra categoría que tenemos son las fibras. Las fibras son muy importantes porque nos van a ayudar a prevenir que haya problemas como estreñimiento y van a favorecer la digestión. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser por ejemplo los camotes, todo lo que viene a ser lo integral, el salvado de trigo y también las frutas. Finalmente tenemos las vitaminas y los minerales. Algunas vitaminas son por ejemplo la vitamina A, que nos ayuda con la visión y la encontramos en las zanahorias. También tenemos la vitamina C, que nos ayuda mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico y lo encontramos en los cítricos como las naranjas, las mandarinas y las toronjas. Por otro lado tenemos los minerales como por ejemplo el calcio. El calcio nos ayuda mucho para fortalecer los huesos y lo encontramos en los lácteos. Y tenemos finalmente lo que viene a ser el hierro. El hierro lo usamos para poder tener una mejor hemoglobina y evitar la anemia, y lo encontramos en lo que vienen a ser las alcachofas, las carnes, inclusive las menestras como las lentejas. Ahora que sabemos un poco acerca de los alimentos, me gustaría comentarles cómo se supone que debemos implementarlos en la dieta ideal. Entonces la dieta ideal es personal para cada uno. Cada quien tiene una dieta saludable y es diferente porque cada uno tiene una edad, un sexo, una talla, un peso y nivel de actividad distinto, de manera que nuestra dieta se va a diferenciar de unos de otros. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que se recomienda que consumamos 5 alimentos al día, siendo los 3 más grandes el desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno se recomienda que sea el más grande, ya que es el que vamos a consumir primero, después de haber tenido un ayuno prolongado, después de dormir, y el que nos va a despertar para hacer las actividades que necesitamos. Por lo tanto, en cada una de estas 3 comidas grandes se recomienda que incluyamos alguna proteína,
algún carbohidrato, alguna grasa saludable como las grasas insaturadas que les mencioné y siempre las verduras y frutas, ya que se recomienda que consumamos entre 5 y 7 raciones de frutas y verduras al día. Sin embargo, cabe destacar que se recomienda de que éstas estén con su cáscara, que no estén cocinadas, frescas y evitar que estén en zumos, ya que ahí pierden mucho su valor nutricional. Además, me gustaría mencionar un poco acerca del agua. Se recomienda que tomemos entre 2 y 2.5 litros de agua al día. Esto equivale a alrededor de 8 vasos. Y esto va a variar dependiendo de nuestro sexo y también del nivel de actividad física, así que es un estándar. Ahora también quería mencionarles un poco acerca de lo que viene a ser el peso. El peso ideal se puede evaluar a partir de una fórmula que se basa en lo que viene a ser nuestro peso en kilogramos entre nuestra estatura en metros al cuadrado. ¿Y qué es lo que calculamos acá? Nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a determinar si estamos en un peso saludable y si está adecuada nuestra dieta. Si nos encontramos en un valor menor a 18.5, se considera desnutrición. Entonces vamos a tener que tener un mayor aporte calórico. Si es que nos encontramos entre 18.5 y 24.9, es el peso saludable en el que debemos mantenernos. Si fuera entre 25 y 29.9, estamos en sobrepeso, de manera que deberíamos de reducir el aporte calórico y hacer más ejercicio. Si es que nos encontramos entre 30 y 34.9, ya vendría a ser obesidad, y entre 35 a más, ya vendría a ser obesidad mórbida. De manera que calculando este índice de masa corporal, podremos determinar si es que estamos consumiendo una dieta adecuada, saludable, o si no variarla para poder llegar a este rango saludable y recomendable. Acordarse que siempre esta dieta va a ser diferente dependiendo de nuestra edad, de su sexo, actividad física, de manera que es personal y siempre llevado de la mano con el ejercicio. Muchas gracias y ahora le voy a dar el pase a mi compañera Almendra. Muchas gracias Nicole por tu explicación y a manera de conclusión quiero resaltar los puntos importantes que se tocaron durante esta charla. Como sabemos, a partir de esta pandemia, todos estamos obligados a incorporar estas medidas de bioseguridad en nuestra vida diaria, como lo son el uso correcto de mascarilla, el correcto lavado de manos y un distanciamiento social obligatorio. Estas medidas son las únicas que hasta el momento han demostrado eficacia para la prevención de esta enfermedad. Por otro lado, a pesar del levantamiento de la cuarentena y de la apertura de ciertos establecimientos como centros comerciales y restaurantes, es importante que la población se quede en casa, ya que los casos de coronavirus han seguido en aumento y los hospitales han llegado a su máxima capacidad de atención. Es por ello que lo mínimo que podemos hacer es quedarnos en casa, seguir estas medidas de bioseguridad para cuidarnos a nosotros y cuidar de quienes nos rodean. Es importante también recordar que hay pacientes asintomáticos que creen no tener la enfermedad, pero sin embargo la tienen sin manifestar estos síntomas. Entonces ellos podrían contagiar a las demás personas, en especial a la población adulta mayor, que es la más vulnerable en estos casos. Todo esto debe ir acompañado con un estilo de vida saludable, tanto con una dieta adecuada y actividad física constante, para así evitar enfermedades como la obesidad y otras enfermedades cardiovasculares que nos predisponen aún más a este tipo de infecciones. Antes de despedirme, quiero decir que a pesar de este cambio brusco que hemos sufrido de nuestras vidas, a pesar de estos momentos duros por los que estamos pasando, es importante hacerle frente a esta enfermedad, mantenernos fuertes, informarnos y seguir estas recomendaciones para poder salir adelante. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Les recomendamos que estén atentos al cronograma porque se vendrán más charlas sobre la carrera de medicina y también de otras carreras que hay aquí en la Universidad de Piura. Muchas gracias, hasta la próxima. Agradecerles por su participación y por estar en conexión con nosotros. Por favor, estar atentos a todas las actividades que tenemos preparados para usted en UDED Explorer. Cualquier duda o consulta, no dejen de llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no olviden de registrarse en nuestro examen de escrito de conocimientos en la página www.admisionuded.com. Muchas gracias.
¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.